Y desde el jueves pasado se empezó a sesionar en la Cámara de Diputados y de Senadores de manera virtual, una nueva modalidad. Hemos escuchado un montón de legisladores hablando de esta modalidad, pero se empiezan a tratar temas que realmente son de relevancia y que son importantes, y mucho tiene que ver justamente en el contexto en el cual estamos viviendo ahora. Nosotros, para hablar un poquito de eso y de otros temas más, estamos en contacto con Florencia Saintud, la diputada provincial, que amablemente nos atiende en esta tarde. Florencia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Julián y Sabrina te saludan. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Mucho gusto hablar con ustedes. Bueno, queríamos saber primero cómo es, para poder sesionar en la manera que lo están haciendo. Nosotros, que a veces entre las reuniones de producción, poder hacer un Zoom y también algunas clases que van teniendo los chicos y que pasa también en la universidad pública, se hace complejo. Para ustedes, ¿cómo es este trabajo? Es una nueva forma de trabajarlo, ¿no? Sí, bueno, en mi caso tengo que decir que conozco las dos complejidades porque como docente de la universidad también estoy dando clase y veo esas dificultades y también la potencia que están teniendo nuestras universidades públicas, que están dando clase en la totalidad de sus carreras, haciéndose cargo de múltiples funciones, ¿no? Así que digo, aprovecho esto además para señalar la tarea que se está llevando adelante desde las universidades. Y como diputada, efectivamente, estamos teniendo hoy la segunda sesión virtual y la verdad es que vienen funcionando muy bien, porque hay que agradecerle mucho a los trabajadores de la Cámara, los que específicamente se han hecho cargo de esta modalidad, porque funciona obviamente de manera, digo, nadie quiere funcionar así, pero nos estamos cuidando y cuidando a otros, y por eso estamos funcionando de esta manera, y las sesiones se llevan con la totalidad de los diputadas y los diputados y las diputadas presentes. Está debatiendo, se presentan proyectos. Hoy, digamos, ya empezamos a trabajar con comisiones, se han designado la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, se han formado las comisiones también de la legislatura, así que bueno, esperemos que no sea por muchísimas más veces esta modalidad, pero estamos pudiendo hacerlo. Florencia, nos queríamos meter con uno de los temas que está pasando y que involucra a la ciudad de La Plata, y tiene que ver justamente con trabajadores de diferentes concesiones que hay en el municipio de La Plata y que están siendo despedidos por el contexto en el cual están, teniendo en cuenta que lo que se reclama directamente, primero desde el gobierno nacional, y se plantea, es el no despido. Por eso hay apoyo de parte del gobierno a través de subsidios y de créditos, que sigue sucediendo igual. O sea, hay trabajadores, por ejemplo, en el pasaje de Ardo Rocha, en la terminal, los muchachos del bar Malvinas, muchachos y muchachas, ¿no? Del barrio, justamente del bar Malvinas Argentinas, y los de la República de los Niños. Es una situación compleja la que tienen los trabajadores. Sí, a ver, primero, tal cual vos lo decís, y me parece importantísimo que lo tome un medio de comunicación, porque es algo que parece no existir para las noticias, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar, o tenemos que pensar todos, como en este momento hay un decreto del gobierno nacional que prohíbe los despidos. La misma medida ha tomado el gobierno provincial, ¿no? El gobierno nacional está pagando la mitad de los salarios de los empleados registrales. En esa línea, Kicillof habilitó líneas de crédito del Banco Provincia para que los comercios no se vean obligados a cerrar. Y acá, en la ciudad de La Plata, tenemos 20 despedidos en el Centro Cultural, en la concesión del bar del Centro Cultural de las Malvinas, 48 despedidos, gente que ha quedado sin trabajo en la República de los Niños, 47 en la línea 147, y también tenemos en la terminal y en el pasaje Dardo Rocha. Frente a esta situación, obviamente, acá lo que está pasando es que está el gobierno nacional presente, el gobierno provincial presente, y el gobierno municipal está ausente. Y posiblemente ustedes hayan visto cómo estos trabajadores y trabajadoras no tienen otra que salir a manifestarse en las calles, es decir, que quedan doblemente o incluso mucho más que doble desprotegidos, ¿no? Porque están desprotegidos en términos sanitarios, corriendo todo tipo de riesgos, y además se quedan sin trabajo en una situación tan difícil como esta, ¿no? Y el intendente no ha dado respuestas. Ahí, digamos, cuando pensamos la línea 147 es del gobierno municipal, y además hay una resolución que dice que no pueden despedirlos, específica del Ministerio de Trabajo.
Y después en otras situaciones el intendente puede decir, digamos, podría decir, bueno, son los concesionarios. Ahora, las concesiones las da el municipio, claro, y el intendente tiene que ser el que tiene que salir a recibir y a pelear por esos trabajadores, cosa que no ha sucedido, ni ha peleado, ni siquiera los ha recibido. Claro, es importante poner el foco en que no se trata de empleados que están, quizá no directamente, pero están ligados al Estado municipal. Es como doblemente preocupante. No, y además, Sabrina, la línea 147 es absolutamente municipal. Ahí tiene responsabilidad directísima, claro. Pero también yo diría es muy directa si se habla de la República de los Niños, porque en algún momento el municipio le da la concesión a un empresario para la gestión de los Juegos de la República, y ese mismo empresario es el que no se hace cargo de los sueldos de los trabajadores, más que no les da ningún tipo de respuesta, ¿no? Que los deja en la calle, que no les da respuesta, que no los recibe. Y ustedes, imagínense, un intendente frente a esta situación, no solamente no hay un llamado de atención al concesionario, sino que ni siquiera recibe a estos que son platenses, o sea, son ciudadanos platenses. Sí, ni siquiera hay una contención a ciudadanos para los cuales también es el Estado, ¿no es cierto? Exactamente. Florencia, ¿hay hoy alguna actividad en relación a repudio por la debate sobre la figura de Ramón Carrillo, verdad? Sí, bueno, sí, muy bien. Nosotros se ha presentado todo el bloque del frente, ha presentado el frente de todos, de todas y de todes, ha presentado un repudio ante las descabelladas declaraciones contra acusaciones, ¿no? Contra la figura de Ramón Carrillo, declaraciones de aquellos, ¿no? Como Abruj, que ha sido secretario de Derechos Humanos del gobierno anterior, es decir, un secretario que negó los crímenes de lesa humanidad juzgados en el marco del genocidio en la Argentina, y que acusan a Carrillo de estar ligado al nazismo. Por eso para nosotros era importantísimo poder repudiar, porque Carrillo forma parte de la tradición más compleja y más ligada a la idea de la salud como un derecho, a la creación de hospitales, a poder garantizar la fabricación pública de medicamentos, a entender que la salud tiene que ser entendida como un sistema, que tiene que ser entendida como un derecho, ¿no? Y que ese derecho lo tiene que garantizar el Estado. Y en estos días, donde el modelo sanitario argentino está tan valorado en el mundo, tenemos que pensar cómo nosotros tenemos ministros, tanto el ministro nacional y en el caso de la provincia el ministro Goyán, que son discípulos absolutos de esta tradición sanitarista, ¿no? Y que nos genera muchísimo orgullo a todos, porque que hoy el sistema sanitario esté pudiendo responder tiene que ver justamente con esta otra tradición ligada al gobierno peronista, ¿no? Esto que decía Carrillo, entender que la salud va mucho más allá, y lo decía en ese tiempo, ¿no? Hace tantos años, que decía que la salud va más allá de la enfermedad, que la salud tenía que ver con resolver problemas concretos como las cloacas, como dar agua a aquellos que tienen sed, dar abrigo a los que están a la intemperie, que estén garantizadas las comidas, las 4 comidas. Bueno, eso creo que en este momento no se ataca casualmente. Yo creo que el gobierno que sean justamente, ¿no? Que sean los mismos que sacaron el Ministerio de Salud, los que hoy están acusando y tratando de ensuciar la figura de Ramón Carrillo, eso no es casualidad, sino que también tiene que ver con otra tradición. Son consecuentes con lo que venían pensando y venían ejecutando, ¿no? Y aparte, Florencia, me parece también, digamos, en este ataque que se lleva adelante, yo creo que en definitiva, y como vos planteabas recién, que se ataca, digamos, al sistema de salud argentino, se ataca también a los médicos que van a estar atendiéndonos cuando esto realmente sea más complejo, y los que están ahora poniendo el cuerpo. Digo, a veces esas cosas me parece que dañan más a la gente también, por querer ensuciar una figura como la de Ramón Carrillo. Me parece que al laburante de la salud, al enfermero, al médico, a todos los que están en el sector de salud, también es un ataque hacia ellos.
Sí, pero claro, por supuesto, porque fíjense que hoy no pueden decir que está mal esta política, porque, bueno, es evidente, ¿no? O sea, no pueden decir que no quieren Estado ahora, ¿no? Pueden hacerse los distraídos con respecto a esto de haber borrado el Ministerio de Salud, ¿no? Y entonces, bueno, crean primero la que todavía es, digamos, una falsa noticia, porque, digamos, no está confirmado. Digo, a partir de crear esta idea de que van a sacar un billete con el nombre de Carrillo, sí, empiezan a atacarlo. No, son como ataques estos que son ataques a veces inesperados, porque pensamos que eso está saldado en la historia y no, efectivamente para algunos sectores no hay posibilidad de saldar, de encontrarse, más allá de que a veces se llenan la boca con que son los que no quieren la grieta y con que no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí hay una gran hipocresía. La semana pasada se aprobó en diputados la emergencia en violencia de género en la provincia. Esta semana se estaría tratando en senadores, ¿verdad? ¿En qué consiste la emergencia? Bueno, la emergencia es un proyecto que ha salido por unanimidad y que obviamente tiene que ver con la situación tan penosa de las mujeres, tan tremenda, ¿no? O sea, solamente en el año pasado, digo, podría ser extensísima en esto, pero solamente en el año pasado hubo 102 femicidios, y en lo que va del año 43, ¿no? Y si pensemos en las situaciones de aislamiento, como todos sabemos, y podemos además explicar claramente por qué se han multiplicado las denuncias, el 60% las denuncias en la línea 142. Obviamente las mujeres no, la línea 144, ¿no? Las mujeres no queremos declarar emergencias, lo que queremos es vivir sin violencia, queremos vivir con derechos, queremos vivir felices, poderosas, creando el mundo, participando en la creación del mundo en el que decidimos estar, ¿no? Pero bueno, en esta situación hay que crear una emergencia que además el punto que tiene de absolutamente novedosa es que el gobernador Kicillof ha decidido crear el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidades en la provincia de Buenos Aires, y esto va a hacer que la emergencia no sea una declaración en el vacío, sino un hecho muy concreto, un ministerio que en muy poquititos meses, pero muy poquitos como los que tenemos de gobierno, que a veces nos olvidamos, ha empezado a torcer el rumbo de los acontecimientos, ¿no? Nosotros digo, hoy cualquier bonaerense va a hacer una operación de home banking y sabe que está dando, donde se está dando la disputa contra la violencia de género, porque hay un mensaje en el cual se desnaturaliza la violencia de género. El ministerio se ha encargado de reforzar la línea 144, que era una línea que el gobierno de María Eugenia Vidal había vaciado y precarizado, porque yo me acuerdo que durante los últimos años vinimos varias veces a sesionar con el reclamo de una línea en la cual las propias mujeres que la atendían se había precarizado sus trabajos y denunciaban maltrato, ¿no? Entonces, bueno, esta emergencia, vuelvo a decir, se inscribe en un contexto que tiene que ser diferente, donde hay una decisión política que sea una emergencia que vaya más allá de la declaración. Esperemos que también el Poder Judicial esté a la altura de todo esto, ¿no? Hoy puntualmente, Florencia, aquí en la Ciudad de La Plata, una chica llegó a hacer una denuncia por violencia de género, ya había hecho varias contra su expareja, sin embargo esta persona rompió la perimetral, cuando llega a hacer la denuncia a las fiscalías, la atención a la víctima, como se llama, hay un departamento en el Poder Judicial que es atención a la víctima, no estaba funcionando justamente por el contexto en el que estamos. Me parece que las herramientas y todo el trabajo que se hace, tanto desde el Ministerio, tanto desde la legislatura bonaerense, tiene que estar acompañada por la justicia, si no todo el esfuerzo y todo lo que se intenta torcer y cambiar termina quedando justo en un hecho puntual como el que te cuento ahora. Me parece que el Poder Judicial tiene que estar a la altura también. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, el Poder Judicial, la sociedad ahora, la verdad es que en materia de género, derechos de mujeres, disidencias, por suerte tenemos un movimiento tan importante como el movimiento de mujeres, que es el que efectivamente va a llevar adelante todas las transformaciones. Incluso en el marco legislativo y como legisladora, si es posible legislar en un sentido contrario al del patriarcado, es
por qué tenemos este movimiento de mujeres, ¿no? Que es uno de los más creativos y potentes del mundo en este momento. Y lo mismo va a pasar con la justicia, o va a transformarse, digamos, habrá esto más allá de los funcionarios públicos, más allá de las personas, pero la justicia va a ser transformada por el movimiento de mujeres, tiene que ser transformada, ¿no? Y habrá áreas más retrógradas, áreas que les costará mucho más, pero sin lugar a dudas con este movimiento de mujeres tenemos un horizonte esperanzador, por más que tengamos un presente tan complejo. Florencia Zaitut, gracias por atendernos en esta tarde. No, por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estábamos con la diputada provincial por el Frente de Todes, Florencia Zaitut, hablando de varios temas. El tema de la salud pública, bueno, la violencia de género y todo esto que se está generando, esto que planteamos. Me parece que el Poder Judicial va a tener que ponerse a tono con todo esto y me parece que da para hablar mucho más, pero bueno, queda mucho más de Es por ahí en esta tarde.